Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajeros Frecuentes. Soy Carlos Rangel Bosque y hoy vamos a explorar las fronteras de la innovación en el mundo del turismo, desglosando su impacto en destinos, empresas y comunidades, con un enfoque especial en cómo estas ideas resuenan en el contexto peruano. A lo largo del programa buscaremos sumergirnos en ejemplos concretos de cómo la innovación está presente en destinos turísticos, en las empresas de turismo y cómo a su vez impulsa y es capaz de desarrollar el turismo sostenible, abordando los desafíos sociales y ambientales en el sector. Para abordar estos temas, hoy me acompaña un buen amigo, el señor Cristian Arteaga. Cristian cuenta con una vasta experiencia de 26 años en la industria del turismo en diferentes áreas de desarrollo, como hoteles, agencias de viajes, operadores turísticos y sostenibilidad. Cristian ha dejado su huella en diversos campos, desde gestión y desarrollo de turismo sostenible hasta marketing turístico y transformación digital. Además, como representante de Green Destinations en Panamá y República Dominicana y vocero de los programas académicos de turismo de la ONU, Cristian ha demostrado su firme compromiso con la promoción de prácticas turísticas responsables y sostenibles. En la actualidad, lidera como CEO a la empresa Smart Tourism and Hospitality Consulting, donde continúa impulsando la innovación y el cambio positivo en la industria del turismo. Así pues, sin más, comencemos. Viajeros Frecuentes, un espacio donde se explora el mundo de los viajes y el turismo junto a verdaderos expertos de Latinoamérica. Conversamos sobre la evolución de los diversos segmentos que componen esta industria que nunca se detiene. Casos de éxito y enriquecedoras experiencias de verdaderos viajeros. Prepárate para iniciar juntos este viaje. Viajeros Frecuentes, un podcast de Arcovia. Hola Cristian, bienvenido a Viajeros Frecuentes. De verdad un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Gracias, Carlos. En realidad también para mí es un gusto. Es mi primera experiencia en podcast, así que andaba un poco nervioso con el setup, pero se ve bastante interesante como para hacer esa primera experiencia y compartirla contigo. Seguro que sí, nos va a salir muy bien. Y bueno, comencemos a hablar de aquello que nos convoca el día de hoy, que no es más sino la innovación, ¿no? Innovación en nuestro sector turístico, ¿no? Innovar por ahí, en su concepto más básico, diría yo, es producir, digamos, un cambio novedoso, positivo, en el estado actual de alguna cosa, ¿no es cierto? Este cambio tiene que ser de alguna manera duradero en el tiempo, un cambio que sea palpable, y que produzca de todas maneras, digamos, beneficios positivos para todos aquellos que intervienen y cohabitan con esta cosa, ¿no? Hoy en día la tecnología tiene, digamos, podemos verla con avances vertiginosos, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo la tecnología ha ido avanzando. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad hoy para poder ir de la mano y con el apoyo de la tecnología a producir estos cambios novedosos, positivos, innovar pues en nuestro sector. Correcto. Entonces, Cristian, háblanos pues, ¿qué es innovar? Y cómo la innovación, digamos, se sumerge y ayuda y cohabita de alguna manera en nuestro sector turístico. Gracias. Bueno, la innovación es un tema muy interesante porque la palabra finalmente se presta actualmente mucho al relacionarla directamente con la tecnología, ¿no? Sin embargo, la innovación, como bien lo mencionaste, es buscar formas diferentes de hacer las cosas. Actualmente se presta mucho a los modelos de prueba y error. Las startups son un gran modelo de innovación precisamente por toda la demanda que tienen en su proceso, ¿no? De estar todo el tiempo haciendo modelos de prueba, error constantes para salir adelante. Y creo que dentro de lo que es nuestro sector, no habíamos hablado creo de esto en ningún momento, pero las startups son un acelerador importantísimo también para lo que son los destinos turísticos, ¿no?
Actualmente la innovación, como bien mencionaste antes, está también muy reconocida en cuál es el impacto que tiene sobre una sociedad, sobre una comunidad, sobre cómo puede además aportar y ayudar a que ésta pueda medrar de una manera correcta a través de un sistema como es el turismo, que es un gran dinamizador de la economía. Así es. Entonces, la innovación en sí en los destinos turísticos para lo que sería la realidad en la que nosotros vivimos, sobre todo está muy orientada a ese impacto, a esa búsqueda del bienestar de la comunidad como tal. Y hay muchas cosas innovadoras, ¿no? Hay ejemplos increíbles también de cómo pueden involucrar al turista dentro de estas experiencias, como el turismo de la felicidad de Bután, ¿no? A ver, Que es cuéntanos al respecto. todo un tema interesante porque viene también de ese ranking de la felicidad que en algún momento se establece y empiezan a rankear a los países que tenían mayor felicidad o que de alguna forma la profesaban. Incluso Bután creo que tenía un ministerio de la felicidad como tal para medir la felicidad de sus habitantes y la llevaban también dentro del tema de turismo. Esto generó muchísimo impacto. Sin embargo, es un territorio también altamente vulnerable por temas sociales, entonces se ven encontrándose constantemente con retos y desafíos importantes, sobre todo por ser una frontera con China muy frágil, ¿no? Sin embargo, el turismo lo han llevado por esa línea de la felicidad, de poder llevar un sentido también sobre una vida mucho más holística, mucho más espiritual, mucho más relacionada precisamente a poder disfrutar una experiencia con una comunidad y no solo disfrutar de un espacio o un atractivo turístico, ¿no? Entonces, es uno de los temas interesantes de cómo puedes empezar a involucrar a un viajero dentro del turismo, el Perú mismo y la gastronomía, ¿no? Que ha hecho que en realidad nos distingamos también como un país innovador dentro de lo que ha sido el proceso de cómo se ha ido posicionando la gastronomía en nuestro país. Considero que es uno de los hitos de innovación que podemos haber logrado también, podernos haber localizado en el ideal del consumidor como un país rico. Así es, así es. Ahora, mencionabas en tus primeras palabras el tema de las startups, ¿no? A ver, me llama un poco la atención porque quizás por ahí uno no lo tiene del todo. Tú que estás inmerso, digamos, en este mundo de la innovación, de la tecnología de todas maneras, también. Pero háblanos un poco sobre las startups en el sector. ¿Quiénes son? A ver, o en qué, digamos, dirección van. ¿Quién hoy es un emprendedor en el sector de viajes y turismo? Una startup, ¿no? Es un modelo bastante disruptivo, sin duda alguna, puesto que propone, a diferencia del emprendurismo, que es un proceso mucho más metódico, una aceleración con la tecnología, de repente una diferenciación mucho más profunda en el sector a través de valores que puedan cargar y que puedan desarrollar rápidamente e involucrarlos con el usuario como tal. ¿Quiénes son? Pues todas las plataformas que vemos en línea, desde Booking, Airbnb, Uber, todas las plataformas que han venido desarrollándose en los últimos años son startups que han desarrollado mentes creativas, que las han llevado a un modelo de negocio precisamente de prueba y error constante, y de un momento a otro han tenido un unicornio que se ha levantado de fondos, de capitales, y han logrado posicionarse de la manera que ahora los tenemos ya idealizados en el turismo, que los vemos como una empresa tradicional. Sin embargo, si empezamos a medir el desarrollo de estas empresas en términos cronológicos, vamos a ver que precisamente la tecnología ha sido un motor de desarrollo y aceleración de las mismas como tal. Y bueno, startups hay un montón. Startups que se propongan para diferentes temas, hay un montón. Y ahora la inteligencia artificial misma genera modelos de startups que son fácilmente replicables y reproducibles a través del uso de tecnologías mucho más inmersivas que puede representar precisamente la inteligencia artificial. Sin embargo, hay startups bastante interesantes. El año pasado nosotros como Smart ganamos la competencia innovación de Naciones Unidas en turismo con una propuesta que busca a través de la blockchain generar recursos para comunidades indígenas en diferentes partes del planeta. Y por supuesto el piloto está orientado a trabajarlo acá en Perú. Sin embargo, dentro de este premio que tuvimos por las Naciones Unidas, tuvimos una incubación en la Escuela de Turismo de Le Roche en Suiza y compartimos con otras startups que también fueron ganadoras en sus diferentes categorías sobre las experiencias que vienen desarrollando. Y hay temas interesantísimos, ¿no? Así como el nuestro que busca
generar recursos de sostenibilidad para comunidades. Por ejemplo, conocí una plataforma de una chica surcoreana, lindísima la plataforma, se llama Nomad Her, y es una plataforma que busca a través de tecnologías que fusionan lo que es Bumble y, digamos, TripAdvisor o Booking como tal, a buscar que mujeres puedan involucrarse o encontrarse para viajar juntas a destinos, generando esto mayor inclusión, seguridad, ¿no? Entonces sí, súper interesante los modelos que hay de startups. Ahora, mencionas el tema del blockchain, ¿no? Muy de nuestros días hoy por hoy. ¿Cómo en la práctica esta tecnología es aplicable al turismo, ¿no? Y no sé si por ahí pudieras desarrollar un poco el tema, ¿no? De las blockchain particularmente en el sector. Claro. Primero creo que lo más básico es entender qué es una blockchain, ¿no? Porque mucha gente escucha blockchain y la relaciona directamente con criptomonedas. Así es. Y se erizan, ¿no? Porque las criptomonedas las ven como todavía no estables y en realidad de repente no son tan estables como se presentan. Sin embargo, cuando vemos el desarrollo de Bitcoin en los últimos años es sorprendente, así ¿no? Es, y así ha es. tenido picos de bajadas y subidas. Sin embargo, el que empezó invirtiendo en el año 2007 con unas cuantas criptos, el día de hoy es una persona que tiene muchísimo dinero, sin duda alguna, en ese formato. Sin embargo, la blockchain no está solo orientada a crear una economía establecida como digital, como en el caso de las criptomonedas. Una de las cosas interesantísimas que puede tener la blockchain es de que uno mismo puede dar valor a los servicios, productos, incluso infraestructura que desarrolla con un formato digital certificado, totalmente transparente, democratizado. Además de eso, tiene un sistema que podríamos decir algo anárquico en la forma en la que se propone. Sin embargo, es un anarquismo bastante organizado, por así decirlo, porque propone precisamente el desarrollo de economías particulares, de la transparencia, de la anticorruptibilidad. Uno puede hacer la trazabilidad de temas, y hay incluso experiencias de viajes que se venden a través de NFTs, por ejemplo, ¿no? Eso te iba a decir, si lo aterrizamos al turismo, ¿dónde entra allí el blockchain? Digamos que uno de los temas más importantes es el de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad de datos, por supuesto, es importantísima, pero, por ejemplo, hemos visto muchos casos de estos grandes megaconciertos donde hay falsificaciones de ingresos y hay un montón de gente que acaba estafada y todo eso. La blockchain podría, por ejemplo, evitar eso completamente. Y esto lo refiero porque es un tema que podría aplicarse muy bien en Machu Picchu, por ejemplo. Ahora que hay tantos problemas con el tema de los ingresos y el tema eterno que hemos tenido también de corrupción en el sector que lamentablemente terrible, pues, ha herido a nuestra industria. Así es. No dejamos de... Parecemos un niño de 2 años que nos levantamos y nos volvemos a caer y tratamos de seguir caminando y es durísimo. Sin embargo, bueno, para volver al tema de la blockchain, ¿no? El tema de la seguridad en la compra, el poder identificar a ese usuario único con un código único que va a ser reproducido en miles de computadoras, por lo cual no hay una opción de que pueda ser corrompible. Si yo tengo un contrato inteligente, que es como se va a mover este tipo de propiedad, porque si yo convierto una entrada de Machu Picchu, por ejemplo, en un NFT y lo vendo a los visitantes como NFT en las reservas, este visitante con ese código único es la única persona que puede ingresar y está totalmente identificado porque está su pasaporte, las fichas, todo lo que necesitas registrar, lo tienes ahí y lo tienes también para trazabilidad. ¿Qué significa? Que voy a poder saber toda la estadística de una manera mucho más fiable, voy a poder conocer además precisamente las tendencias de comportamiento de los países emisores hacia mi destino turístico, voy a poder tener data mucho más segura, voy a poder tener sobre todo un tema incorruptible dentro del sistema porque es irreplicable un NFT como tal, porque es un contrato inteligente único precisamente para evitar todos los temas de corrupción. Entonces, ese podría ser un tema que podría solucionar mucho el tema de Machu Picchu. Uno de los desafíos que tenemos con eso, por ejemplo, es de que en el Perú todavía no existe una regulación que respalde el uso de la blockchain, sobre todo por parte del Estado. Creo que es un tema que se debe empezar a contemplar, porque si bien es cierto, en el Perú y en muchos países de Latinoamérica todavía suena como algo muy lejano, el resto del mundo está corriendo ya en cripto. Estamos viendo los grandes bancos, o bueno, en blockchain como tal, ¿no? Yeah. Pero los grandes bancos entran a un metaverso, a hacer sus agencias virtuales, nacen vendedoras, bueno, o inmobiliarias digitales o virtuales como tal.
Y es que cuando hablamos también del metaverso, y este es un tema interesantísimo, porque mucha gente cuando habla del metaverso lo relaciona directamente con la realidad aumentada. Entonces se ve poniéndose unos lentes de realidad aumentada y paseando en el metaverso y haciendo diferentes actividades. Es lo que por allí el consumidor, digamos, general, o el público en general, consume de primera mano, ¿no? Estas digamos, gafas que te permiten tal cual hacer turismo o estar tal cual como has mencionado en el metaverso. Pero, ¿realmente qué es entonces? Es que el metaverso no está... Si hablamos del metaverso en esa dimensión, no es el metaverso, pues, porque eso es la realidad aumentada. Y lo vivimos hace mucho tiempo. Hemos visto videojuegos. Hace muchos años existe el que te pongas tus lentes de realidad aumentada y puedas jugar o puedas ver incluso películas en Netflix y todo, que parece que estuvieras en una sala de cine y todo el rollo, ¿no? Pero el metaverso se sustenta también por la blockchain. Una vez que el metaverso se convierte en una plataforma donde se pueden empezar a realizar transacciones económicas, como las transacciones económicas digitales, como la compra de territorios virtuales, la compra de activos, como puede ser mi ingreso a Machu Picchu. Uh-huh. Además, hay temas de arte, por ejemplo, que son interesantísimos a través de las NFTs, que tuvieron además una burbuja, que ha sido también un impacto que ha golpeado mucho a los NFTs en el sentido de utilizarlo incorrectamente, creando un rumor de mercado que hizo que hubiera un consumo brutal de los NFTs y se sobrevaloraran. Yeah. Y después la gente le perdió confianza a los NFTs a raíz de eso. Sin embargo, un NFT puede ser el respaldo para precisamente una economía digital que nos permita, desde nuestras propias empresas u organizaciones, generar incluso sistemas de compensaciones a nuestros visitantes para poder generar mayor lealtad. Puedes generar activos digitales que generen una relación a largo plazo con tus visitantes en un destino, por ejemplo. Y ahí sí tendría mucho más sentido, por ejemplo, bajarse una aplicación de un destino, ¿no? Porque una relación a largo plazo, tienes una interacción interesante que de repente te interesa incluso en temas de valor, porque si de repente ganaste algunos puntos a través de NFTs que tienes para intercambiarlos en el destino, los puedes vender a algún visitante que esté interesado en viajar para ese destino. Entonces, esa economía digital que se sustenta a través de la blockchain es la que podríamos ya llamar metaverso sin simplemente utilizar, sin necesidad de utilizar en todo caso la realidad aumentada, ¿no? ¿Te encuentras organizando tu próximo viaje? Viajar por vacaciones siempre es genial, pero organizar el viaje puede ser muy tedioso. Por eso, Me Voy de Viaje es el compañero ideal. Vuelos, hoteles, paquetes, seguros y muchas cosas más por organizar. Con todo eso te ayudará Me Voy de Viaje, una agencia de viajes con el respaldo de Continental Travel. Están siempre un paso adelante, anticipándose a tus necesidades, pensando siempre en ti y en hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Con un equipo de profesionales altamente capacitados y con tecnología avanzada, no importa cuándo o dónde necesites su ayuda. Están siempre presentes para ti. ¿Listo para comenzar tu próxima aventura? Contacta hoy mismo a Me Voy de Viaje. Puedes llamarlos al 01-616-9080, visitarlos en Canaval y Moreira 285 San Isidro o visitarlos en su sitio web www.mevoydeviaje.com. Me Voy de Viaje. Viaja con libertad. Y ahora mencionabas también, Cristian, el tema de trazabilidad, el tema de poder de alguna u otra forma tener seguridad, ¿no? Garantía sobre algún activo en particular. ¿Cómo de alguna u otra manera tú ves la innovación en términos de trazabilidad, por ejemplo, en la preservación de los activos, digamos, culturales de un país en particular? ¿Existe alguna manera de estos activos culturales poderlos, a través de la tecnología, tenerlos, digamos, registrados, en fin? Es un tema bastante particular porque no muchos países le están prestando atención a su patrimonio digital, ¿no? Nuestro Ministerio de Cultura, yo tengo entendido que tiene digitalizadas gran cantidad de piezas de arte de nuestra cultura, que son precisamente piezas representativas. Más no significa de que estén protegidas como patrimonio. Yeah. Y en realidad, cuando empezamos a hablar de los activos digitales a través de la blockchain,
y la trazabilidad, precisamente la certificación de autenticidad y todos estos valores que son importantísimos para un artista, por ejemplo, o para alguien que tiene un patrimonio como tal, ¿no? Como en nuestros países. Es importantísimo considerarlo, porque si no, el día de mañana yo voy a ver de repente una representación cultural reproducida por alguna artista europea o americana, como ha sucedido ya en muchos casos en temas de moda, por ejemplo, donde veo temas de apropiación cultural con fines comerciales, ¿no? Entonces han habido países que se han tenido que meter luchas innecesarias, porque se pueden evitar si es que sabemos precisamente cómo empezar a utilizar la tecnología a nuestro favor. En el Perú no existe todavía una regulación para que tengamos el patrimonio digitalizado bajo una propiedad, en este caso el Estado. Nosotros hemos hecho ya la sugerencia al Congreso de la República para que pueda desarrollarse un proceso que permita de que nuestro Estado pueda tener protegido el arte de nuestra historia y también el arte tradicional, por ejemplo, el de un artesano. Un artesano a través de un NFT, en este caso ese es el mecanismo. Es interesante que el NFT estemos trayendo tanto a la mesa porque es una de las maneras más flexibles que hay dentro de la blockchain. Debe ser bien versátil esto, ¿no? Bien. Totalmente, es súper versátil porque puedes organizar viajes, convertirlos en ingresos y volverlos en propiedades digitales. Entonces, si tú tienes la pintura, ponte, o un textil de la cultura Paracas que está digitalizado, yo podría reproducir los iconos que están ahí. Sin embargo, si lo he convertido en un activo digital, tengo una propiedad del mismo, se convierte en un bien mucho más protegido y digitalmente va a tener el respaldo precisamente a través de la blockchain de pertenecer como patrimonio a un Estado, a una persona, o respaldar esa propiedad y generar la trazabilidad. Si ese bien se transfiere, se lleva a un lugar o a otro, o incluso todas las trazas de la restauración que tiene como tal, se pueden registrar en el mismo, porque la metainformación que se carga en el smart contract es la que le va a dar también un valor agregado a ese NFT. Porque yo podría reproducir cualquier imagen y convertirla en un NFT en las plataformas de NFT que existen ya especializadas para esto, que simplemente es subir la imagen, convertirla en NFT y ya, ¿no? Entonces yo podría subir un manto de Paracas, pero lo que va a respaldar va a ser toda la metainformación, incluso de repente la información del investigador que se hizo, toda la data que además respalda que es una propiedad del Estado como tal. Y si hablamos de cómo ha sido el impacto, cómo está impactando, mejor dicho, la innovación en términos de sostenibilidad en nuestro sector, ¿qué nos pudieras contar? La sostenibilidad y la innovación, ¿no? En realidad este es un tema que me gusta mucho hablar de esto porque, como te mencionaba anteriormente, tengo el honor de ser representante de la Fundación Green Destinations en Panamá. Y la sostenibilidad se ha vuelto, en los últimos años, de repente una de las palabras que se mantiene en boca de todo el mundo. Sin embargo, ¿qué tanto se ha vuelto acción de este discurso que llevamos? ¿Cuánto en realidad representa la sostenibilidad del hecho a la acción? Interesante lo que comentas. Porque ciertamente. Finalmente tenemos un tema de que todo el mundo o muchas empresas y organizaciones utilizan la sostenibilidad como un medio comercial porque conocen que hay una tendencia clara del consumidor. Pero ese consumidor también está fuera de una conciencia de consumo como tal, porque a las finales en muchos casos... Consumo sostenible, digamos, de alguna manera. Claro, ¿no? pero a veces es para la foto del Instagram. Entonces, para hablar de sostenibilidad creo que hay que hablar mucho de conciencia. De en realidad qué es lo que vivimos y cómo lo vivimos, porque creo que es algo mucho más interno que tenemos que trabajar a conciencia. Tuve la suerte de participar hace unos meses en un congreso de las empresas de impacto en la industria, pero dentro de todo el tema de la sanación holística. Y era interesante porque precisamente uno de los planteamientos era ese: ¿por qué los líderes hablan de la sostenibilidad pero no la hacen? Y hablábamos precisamente quiénes son esos líderes. Son de repente personas que a nivel de conciencia todavía no han tomado una acción íntegra y consistente de poder ser o tener esa visión de sostenibilidad como tal. Booking, en la última Feria Internacional de Berlín, se vio obligada por la Unión Europea a quitar las hojitas que tenían de sostenibilidad, porque las calificaron como un discurso. Oh, ¿no? Mira. Entonces les han obligado a quitar las hojitas. Y ahora si tú entras a Booking,
vas a ver que las empresas que salen con un sello de sostenibilidad y lo tienen, como por ejemplo el sello de Good Travel Seal, que es una certificación que da Green Destinations a las empresas, ahora ya no tienen las hojitas, sino salen certificado oficial o de certificado de sostenibilidad y un check, porque ya no quieren de que sea algo que yo completo por el hecho de querer venderte, sino de que en realidad haya una acción de fondo que en realidad está transformando a las empresas en sostenibles. Y por supuesto hay alguien que certifica esas acciones, pues. No es simplemente que yo hoy me autoproclamo una empresa sostenible y coloco en mi logo 3 hojitas, sino tiene que ver, digamos, una verificación de que efectivamente esto vaya más allá del discurso y que efectivamente esté el accionar de mi organización hacia ese sentido. Así es. Y parte de un tema interesante, porque lo que antes en el turismo, por ejemplo, eran recomendaciones en términos de sostenibilidad, y te decían, mira, para el 2030 tenemos que cumplir estas metas de desarrollo sostenible. Ahora se vuelven, como en otras grandes industrias, regulaciones. Entonces, si antes se decía, oye, mira, el producto que se importa a Europa de Perú tiene que tener un impacto en el territorio, contratar solo a trabajadores peruanos, utilizar productos orgánicos y tenía un montón de y cuenta con un montón de restricciones para entrar al territorio europeo, ese tipo de regulaciones van a empezar a suceder en el turismo. Porque en realidad estamos yendo en contra del reloj con todo lo que representa todo el cambio climático y todo el impacto que estamos generando en nuestro ecosistema. Entonces, sí, el tema de las certificaciones tiene que tener un respaldo importante, tiene que tener, sobre todo, seguir los lineamientos de Naciones Unidas, seguir los lineamientos del Global Sustainable and Tourism Council, que son de repente los mayores avales que hay para esto. Es muy fácil, como tú dices, sacar un sello de certificación. Nosotros como Smart hemos trabajado muchos temas de certificación. En mi experiencia personal ha sido siempre un tema obsesivo, el de los estándares. Me recuerdo mi experiencia hotelera, el poder haber sido un buen estudiante de todo lo que fue la estandarización de las empresas donde me tocó trabajar. Y de la misma manera en cada proceso que me he involucrado posteriormente en turismo, en operación, en destinos, en desarrollo. Y cuento con una cantidad increíble de estándares y de hecho tenemos un diagnóstico que hemos hecho, pero yo no me podría programar mañana por más cantidad de estándares que tenga el oficial certificador de algo, porque debería de tener el respaldo de precisamente las instituciones académicas, instituciones o organizaciones oficiales que precisamente promueven este tipo de certificaciones. Porque si no, caigo nuevamente en un tema que quizás vaya nuevamente al discurso, quizás no, pero si en todo caso hay algún sello, certificación país que exista para los destinos, pues siempre será mi recomendación de que puedan buscar de repente una validación del Global Sustainable and Tourism Council, que no es una validación costosa. En todo caso, yo me iría a recomendar de que no descubramos la pólvora o redescubramos la pólvora, sino tomemos las certificaciones que existen, como las de Naciones Unidas Turismo sobre la gobernanza, sobre Green Destination, sobre el tema de sostenibilidad y también para empresas. Entonces, son ya bastante económicas de alguna forma, muchas de ellas. Una certificación de una empresa a través de Good Travel Seal está alrededor de $280, ¿no? Y te acompañan en todo el proceso, te ayudan, te hacen el coaching sobre cada uno de los temas que tienes que desarrollar. Se preocupan de que estés al tanto de desarrollar tu empresa con impacto en realidad. Y después te van a ayudar a promocionarla, porque te llevan después a las ferias y te revientan los cohetes, claro, que es un tema importantísimo. La certificación finalmente nos sirve para constatar que lo que estamos haciendo en realidad es una realidad como tal, ¿no? Y ahora, ¿cómo estamos? No solo, me gustaría que conversaras o me comentaras sobre el Perú, pero yendo un poco más allá de nuestras fronteras y quizás en Latinoamérica, ¿cómo estamos del dicho al hecho en términos de, digamos, el accionar para realmente tener una industria sostenible? Bien por el sector privado, pero también a nivel de Estado, ¿no? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿O estamos por ahí en pañales todavía? ¿Qué tal piedra que me tiras? En realidad es un tema, nuevamente, ¿no? Muchas veces pasamos solo a hacer discurso en muchos aspectos. Y nuevamente mi invocación mayor, más allá de simplemente analizarlo a nivel Latinoamérica, es la consistencia de nuestras acciones en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué tomar una decisión sobre tu modo de transporte? ¿Por qué tomar una decisión sobre cómo
mueves tus residuos. Es una acción más de conciencia que en sí de tener que decir, oye, mira, soy sostenible por esto, ¿no? Es un tema personal que debemos de empezar a adaptarlo, porque es una forma de vida, además, que cuando lo entiendes a nivel de conciencia te da satisfacción poder estar haciendo algo por la colectividad que representamos. A nivel de Latinoamérica, yo creo que somos un país que tenemos muchísimas oportunidades, porque recordemos que la sostenibilidad no solo se trata del medio ambiente, se trata también del tema cultural, del tema socioeconómico que puede generar impacto. Y en Latinoamérica tenemos oportunidades increíbles porque somos un país, una región riquísima en cultura, riquísima en biodiversidad, en naturaleza, y es muy fácil que podamos empezar a tomar medidas y adaptarnos en vez de solo construirlas. Países desarrollados han tenido que reconstruir sus entornos naturales, recuperar su cultura, que nosotros la tenemos ya todavía viva y podemos protegerla. Creo que nos faltan muchas regulaciones a nivel de gobiernos para hacer más, para proteger más nuestra cultura. Creo que el sector cultura, el sector turismo todavía son vistos como algo no imprescindible del todo dentro de la política en muchos casos, que se mantiene, pero no tiene los presupuestos necesarios para poder desarrollar de una manera más tangible una sostenibilidad como tal. Cuando hablamos de la sostenibilidad, en todo caso, en destinos turísticos, es imposible no hablar de la gobernanza. Me acuerdo que sacaste un artículo interesante sobre la gobernanza de los destinos. Y es un tema que creo que conversamos con la mayoría de los colegas dentro del turismo. Porque si nosotros no tenemos una gobernanza clara, la sostenibilidad es un sueño. Yo puedo crear mañana o sacarme la certificación de Green Destinations o la del United Nations Tourism o la del Global Sustainable Tourism Council. Pero si la gestión, por ejemplo, de un destino turístico no involucra a los diferentes actores y genera el empoderamiento del sector, no vamos a tener sostenibilidad como tal. Si es que está politizada, muchísimo menos. ¿Cuántos casos hemos visto de marcas turísticas que se van con el político de turno? ¿No? Porque no se genera la sostenibilidad, el empoderamiento, la búsqueda de que en realidad podamos sentirnos orgullosos también de lo que vamos haciendo a medida de colectivo, ¿no? Y hay mucha disociación en nuestros países. Y es que cada vez hay más gremios, asociaciones, organizaciones, camaritas, recamaritas, y nos vamos haciendo más una dispersión que una integridad que deberíamos de tener más comunidad. El sector privado, sin duda, es uno de los actores más importantes, como también la comunidad local, pero el gobierno debe dar las facilidades para poder hacer de que estas estructuras sean sostenibles como tal. Cuando hablamos de gobernanza, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza, pues de tener la regulación que respalde la creación de estas asociaciones público-privadas que podrán generar la gestión de un destino turístico organizada. Se debe trabajar mucho en la sensibilización de todos esos stakeholders para que sean activos partícipes. Muchas veces no participan. Haces una cámara de turismo o algo y los socios ni van a las reuniones. Entonces, ¿cómo queremos cambiar el sector si no tenemos esa responsabilidad? Y nuevamente, ¿no? Es un tema de conciencia la sostenibilidad. Y hasta en esos aspectos lo vemos, ¿no? Así es. Sí, ciertamente. Coincido plenamente contigo, Cristian. Importantísimo el tema de la gobernanza, de que los estados por allí establezcan políticas públicas claras, ¿no? Y por supuesto enmarcadas en la legislación correspondiente. Y creo que carecemos en muchos casos de esto, ¿no? ¿Sabes qué? Y ahí hay un tema importante, porque no solo la política y la regulación, también la sostenibilidad económica que se va a generar para esa estructura de gestión. Cierto. Durante la década de los 2000, Swisscontact empezó a promover el desarrollo de organizaciones de gestión de destinos en diferentes países y se generaron muchísimas, sin embargo, no con una línea de sostenibilidad económica. Entonces, cuando se terminaron los financiamientos que llegaban por la cooperación internacional, hasta ahí llegó. Muchas de ellas han pataleado y todavía patalean. Hay héroes de la gestión de destinos, ¿no? Que están pataleando y tratando de darle con las palmas y con las manos para no caer y hundirse. Sin embargo, ha sido uno de los grandes gaps, ¿no? La responsabilidad del Estado en la sostenibilidad de esas estructuras de gestión. Y es un tema que lo veo en casi todos los destinos a nivel regional,
De hecho, ahora mismo estamos trabajando con un destino en República Dominicana, que es Puerto Plata. Ya. Y ¿Qué están haciendo allí? nosotros estamos encargados de ver el fortalecimiento de la gobernanza de Puerto Plata en un proyecto que se está haciendo con el Ministerio de Turismo y el clúster de Puerto Plata, que es el organismo de gestión de Puerto Plata como tal. Sin embargo, a pesar de tener ya estos clústeres establecidos allá en República Dominicana, todavía no hay una regulación del Estado que haya determinado como ley, por ejemplo, el que hayan organizaciones de gestión de destinos. Y tampoco existe el financiamiento de las mismas. Entonces ahí, por ejemplo, podemos hablar de estos héroes, que son estos gestores de destinos y territorios, que consiguen con los recursos que pueden, sobre todo cognitivos, el poder juntar a la cooperación internacional con algunos otros fondos para sacar proyectos y seguir avanzando. Y eso sucede muchísimo en Latinoamérica. Si es que no tiene la habilidad el gestor de poder desarrollar ese trabajo con la cooperación internacional, a veces no tienen ni para pagarse el sueldo. Claro. Entonces, si no tienes una estructura, la mínima, la básica, que sea sostenible para que después haya esa motivación de buscar los fondos de cooperación internacional, desarrollar áreas concesionadas y generar fondos a través de otros mecanismos para que la gestión y el crecimiento de esa organización de gestión de destinos sea sostenible, pues es muy difícil avanzar, ¿no? Y todavía tenemos ese panorama un poco oscuro. Un viaje de negocios es para eso, generar negocios. Que los viajeros de tu empresa no se preocupen de la logística del viaje. Para eso existe Continental Travel. Continental Travel, agencia de viajes corporativa, entiende las necesidades de viaje de las empresas. Con un equipo de profesionales especializados en la gestión de viajes corporativos, optimiza cada detalle de sus viajes de negocio. Con tecnología avanzada y herramientas innovadoras, controlan y ayudan a cumplir con la política de viajes de la empresa, garantizando la seguridad y el cumplimiento en cada viaje. ¿Alguno de tus viajeros tiene una emergencia en medio de la noche? No te preocupes, el equipo de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Listo para aprovechar al máximo tus viajes de negocios? Contacta hoy mismo a Continental Travel. Puedes visitarlos en su sitio web www.continentaltravel.com.p o llamarlos al 01 415 50 50. Continental Travel, tu compañero de viaje de confianza. ¿Y cómo entra, digamos, la innovación en la gestión de destinos propiamente? Desde tu perspectiva, ¿qué espacios tiene allí o qué papel juega? ¿Cuál es el rol de la innovación hoy en día en la gestión de destinos? Bueno, nuevamente, creo que ahí vamos a otra vez tocar el tema de la gobernanza, ¿no? La innovación, por ejemplo, dentro de la gobernanza la podemos ver en también estas certificaciones. Hemos visto la certificación de excelencia de Naciones Unidas, que es una certificación que certifica los destinos bajo un modelo de gobernanza. Sin embargo, un modelo innovador de gobernanza resultó ser cuando empezaron a salir los sellos de certificaciones sostenibles, como el de Green Destinations. Actualmente hay uno que está muy en boga, que es el sello de Segitur sobre los destinos turísticos inteligentes, que tiene incluso uno de sus pilares, que es la innovación. Entonces, la innovación en realidad está en todo lo que hacemos, Carlos. Y una de las cosas que tenemos que observar es de que cuando trabajamos en equipo, se genera innovación colaborativa. El hecho que tú, otros colegas y otros más amigos podamos sentarnos en una mesa a conversar sobre temas que acaban volviéndose una lluvia de ideas, está generando innovación en ese momento. Entonces, hasta de la manera más simple, estamos generando innovación constante en el desarrollo mismo del lenguaje. Entonces, no podemos ver de una manera antinatural la innovación. Hay muchos que dicen, ay, pero ¿yo qué hago en innovación? ¿No? Yo no sé nada, yo no sé innovar. Y en realidad es un error, pues, porque si meditamos hasta los actos más sencillos de la vida, están llenos de innovación. Entonces, no hay que milanarse de la palabra, sino bien profesarla y trabajar sobre ella. Entonces, dentro de lo que son los destinos, la innovación colaborativa, esa participación que tienen los diferentes actores para generar soluciones de desarrollo, soluciones que analicen las tendencias, el manejo de la data, importantísimo. ¿Cómo puedo ser innovador si tiro solo una idea sin haber tenido de repente la forma de medir por qué tiro esa idea? Y de ver cómo además voy a implementar un plan que me permita hacer la trazabilidad de esa idea en su desarrollo como tal. Entonces, la innovación también viene acompañada, a pesar de que pueda ser muy anárquica también en su forma de planteamiento, de prueba y error, tiene que haber un seguimiento continuo, registro precisamente de todas las acciones que se van tomando. Y en lo que son destinos turísticos, pues la accesibilidad es un tema importantísimo. Por ejemplo, que toma cada vez mucho más tiempo, más y ojo dentro de lo que es el turismo.
la inclusión como tal de las comunidades, la inclusión de las mujeres dentro del desarrollo de un destino turístico, también son acciones de innovación que hay. Me pareció muy interesante un proyecto que tenía la empresa de Metropolitan Touring allá en el Maspi Lodge, en Ecuador. Me comentaba don Roque Sevilla un día que conversábamos, de que él había logrado, primero logró de que UNESCO reconozca los sonidos del bosque como un patrimonio. Mira qué interesante. Entonces, ese es un tema de innovación que lo tenemos al alcance de la mano solo con un poco de creatividad y pensar qué podemos hacer para que nos distingamos también, porque la innovación, si es que nosotros no la publicamos, no hablamos de ella, en realidad y la tenemos en silencio, pues no se vuelve tampoco en una buena práctica. Y creo que uno de los fines de la innovación es de que pueda ser replicable. Mucha gente es celosa con el conocimiento. Sin embargo, el abrirlo hace que en realidad puedan medrar mucho más las civilizaciones, como la civilización como tal, las comunidades y las personas. A las finales, las ideas vienen y van todo el tiempo y el tema es llevarlas a la acción. Y de vuelta, porque has mencionado en reiteradas ocasiones el tema, digamos, comunitario, la necesidad de que la innovación de alguna u otra forma tenga un impacto directo en la comunidad. Aquello que conversabas y mencionabas de la innovación colaborativa, ¿no? ¿Cómo impacta hoy en día o qué impacto tiene la innovación en las comunidades, particularmente en aquellas que están sumergidas en áreas turísticas? Bueno, el impacto es de primera mano es altísimo, porque sin duda alguna, cuando uno desarrolla un proyecto turístico, o sea, cada vez hemos estado hablando de la importancia de la sostenibilidad, porque está relacionada completamente a todo este discurso y a todo lo que podamos conversar sobre innovación también. Uno de los temas que vemos que ha estado en boga mucho en los últimos años es la responsabilidad social corporativa. El poder desarrollar el turismo también a través de mi organización, de manera que pueda tener impacto en el territorio. Y ese impacto lo podemos hacer involucrando a la sociedad como tal, a las comunidades locales dentro de las estructuras de turismo. Te mencionaba en una reunión previa que tuvimos el ejemplo de la Comuna 13 en Medellín y toda la transformación social que ha tenido y que podemos hablar de que es un tema de innovación visible, tangible y que se ha llevado a cabo, de haber convertido el barrio más peligroso de Colombia en el barrio más seguro, autodenominado por ellos mismos, de Colombia, en el que puedes caminar con total seguridad y no vas a sufrir ningún tipo de atentado o amenaza siquiera a tu integridad. Y eso es uno de los temas importantísimos para el turismo. No será la seguridad no será innovación, pero no pensamos mucho en seguridad. Pensamos en nuestros destinos, en lo bonito que son, pero no vemos en sí cómo también fortalecemos esa seguridad en el destino para hablar del desarrollo de la innovación. Entonces, cuando me decías cómo beneficia a la comunidad como tal la innovación, pues ese involucramiento de una empresa que pueda tener una responsabilidad social y a través de una fundación, por ejemplo, pueda empezar a trabajar proyectos sostenibles con las comunidades locales, donde los turistas, por ejemplo, pueden involucrarse en procesos regenerativos, llegar a un viaje y poder de repente ser partícipe en la siembra o en la reforestación, en un proceso de reforestación, involucrarse con las escuelas, con las comunidades, para poder también fortalecer la cultura, las tradiciones y otras a través de las actividades que también a través del turismo podemos ofrecer y prestar. Entonces, el impacto económico sin duda es positivo en estas comunidades y ya la innovación, entonces ya cumple uno de esos fines que podríamos además sacar muchísimos si es que vemos qué tipo de línea ha tomado la innovación para ver cómo acomodarlos también dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero nos van a ayudar a cortar muchísimas brechas. Así es, ¿no? Y mira, yo creo que, digamos, me encanta siempre conversar contigo porque sobre la mesa siempre colocas el tema de la sostenibilidad, ¿no? Es necesario hablarla, evangelizar ¿no? sobre este tema particular. También, por supuesto, de la mano de la innovación. Y me permito parafrasear a Fernando Mandrit Bellot, en donde en uno de sus textos menciona y dice: el riesgo de no hacer turismo sostenible es que sin este no habrá turismo en el futuro. Entonces, ciertamente, pues es necesario trabajar en todo aquello que tiene que ver con la sostenibilidad, digamos, lograr que
cada día más se tenga conciencia en nuestro sector al respecto, porque pues es indudable que sin ser sostenible va a ser muy difícil que nuestro sector turístico lleve a cabo y consiga las metas que se han propuesto hasta ahora. Ahora, volvamos a lo que es de alguna manera innovación. Ciertamente has dicho que la innovación no necesariamente tiene que ver con tecnología. Pero si hablamos de tecnología, háblanos de por ahí experiencias inmersivas, ¿no? Que tengan que ver hoy con la innovación de la mano de la tecnología. Claro, hemos hablado muchísimo de la relación que tiene la innovación con la sostenibilidad, es cierto, y es que es un enganche único que puede surgir de esto. De hecho, los ambientalistas dicen que la mejor manera de proteger un bosque también será a través de un turismo consciente, por ejemplo, ¿no? Tanto para las comunidades como para el visitante. Pero hablando de tecnología, pues y era precisamente donde a veces relacionamos directamente la palabra innovación, pues la tecnología está cambiando a pasos agigantados. Así es. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, que también me parece que lo hemos conversado en algún momento previo. Pero esta cuarta revolución industrial, según describe Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, él dice que es en el momento en el que se marca una delgada línea entre lo digital y lo físico, y donde la biología empieza a mezclarse con la tecnología. No, mira. Entonces, hablando de tecnología, cada vez hemos visto cosas o cambios agigantados dentro de lo que hemos pasado. Mira, desde el lanzamiento de ChatGPT, por ejemplo, en lo que es inteligencia artificial, más o menos en octubre del 2022, a la fecha, ha sido una de las tendencias más fuertes que ha adquirido la sociedad como tal, casi comparada con el crecimiento del Internet en lo que es la adquisición de nuevas tecnologías. Sin embargo, ya solo la inteligencia artificial ha tenido un paso brutal en este tiempo. No, yo creo que no hay persona que converses que no le esté utilizando de alguna u otra forma ahora. Así es. Entonces, ¿cómo aprovecharla para los destinos turísticos? Pues hay tantas tecnologías, como mencionábamos antes, la realidad aumentada, los metaversos, bueno, dentro de esto la blockchain como tal, y la inteligencia artificial ahora que representa un desafío tremendo. Entonces, dentro de lo que hablamos de accesibilidad, por ejemplo, el poder hacer de que un visitante pueda hacer un recorrido digital a través de la realidad aumentada y que pueda tener un conocimiento del destino y una vez que esté en territorio, pueda hacer mucho más fácil su visita en el mismo. Esa inmersión que genera precisamente la realidad aumentada hará que esa experiencia de visitante sea completamente diferente a la que hubo, por ejemplo, hace 10 años. Claro. ¿No? Y por otro lado, tienes una inteligencia artificial que puede ayudarte a desarrollar rutas según también tus preferencias, viajes, todo lo que puedas ir cargándole en información. O sea, ese aceptar cookies que le estamos dando constantemente está llenando de información. No será extraño de que cuando estemos hablando de un tema, después nos empiecen a salir las publicidades referentes a ese producto que deseamos o a ese tema que hemos mencionado. Entonces la escucha activa y otros sistemas están todo el tiempo captando información que después se puede capitalizar a través de la tecnología, ¿no? Entonces, al buscar capitalizarla, podemos generar experiencias con realidad aumentada que sean inmersivas, poder trabajar temas de gamificación para desplazar a los destinos y diversificar a los viajeros, por ejemplo, de una manera mucho más justa en un territorio. Es muy posible que de repente un viajero o un destino turístico ya tenga una ruta establecida, donde el viajero va siempre al restaurante X o al del frente, siempre a la tienda de allá o la que está al otro lado, ¿no? Y hay muchos empresarios, por ejemplo, que se pierden de no tener esa vitrina expuesta porque la ruta de repente ya lleva por un camino determinado hacia el atractivo turístico. Sin embargo, a través de la gamificación, por ejemplo, podrías hacer de que ese viajero pueda empezar a descubrir otros sitios que no ha explorado antes o no ha tenido el interés, generando el interés precisamente a través de una aplicación de realidad aumentada que con gamificación lo pueda llevar a descubrir otros destinos, o mejor dicho, otros atractivos y otros negocios dentro del territorio, claro, generando una mayor diversificación de la economía. Ahora, has mencionado ciertamente que la tecnología está, con nosotros, ¿no? Vivimos prácticamente con ella día tras día. Y has mencionado también algunos ejemplos de lo que podría o de qué manera podría
digamos, la tecnología ser parte de mejores experiencias o producir mejores experiencias a visitantes, pero también a todas aquellas personas o empresas que forman parte de un área turística en particular. Eso suena muy bonito, Cristian, pero en la realidad funciona así. ¿Qué tan lejos estamos de tener esto que has mencionado que suena y uno se lo va imaginando y se oye y se lo imagina uno de manera espectacular? Pero ¿qué tan lejos en nuestro país particularmente, pero también, de nuevo, en Latinoamérica, estamos de ello? Yo creo que ahí tenemos algunos gaps que van desde la implementación, la infraestructura y la capacitación y la flexibilidad también de poder asumir nuevas tecnologías, ¿no? Una de las preguntas que me hicieron alguna vez cuando llevamos una propuesta de realidad aumentada y gamificación a un destino importante en Perú fue, y precisamente por la alta vulnerabilidad social que hay en el destino, fue, ¿y cómo hacemos de que el turista esté caminando con el celular y no le roben el celular, ¿no? Entonces, mencionaba antes la importancia de la seguridad turística. Y la seguridad turística se ve desde que un país es limpio, ¿no? Cuando yo veo un país que es cuidado por sus propios habitantes, por su gobierno, estoy empezando a entender de que es un país que con ese cuidado me está demostrando también que se preocupan por sus visitantes, porque primero está el poblador como tal. Entonces es un tema que hay que trabajarlo. Y dentro de lo que es la tecnología, pues sí hay tecnologías que todavía no podemos implementar si es que no desarrollamos algunas políticas que precisamente permitan aterrizar más este tipo de proyectos. ¿Cómo me vería yo caminando en el centro de Lima con un celular sin el temor a que de repente alguien me pueda jalar el celular? Pues desarrollando un proyecto que también puede involucrar a la comunidad. Y estamos generando nuevamente un tema de innovación a través de la inclusión. Cuando desarrollas un proyecto como por ejemplo la Ruta Gastronómica del Callao, un proyecto que involucra a diferentes microempresarios y personas que han estado en vulnerabilidad social para que a través del turismo y la gastronomía puedan también empezar a proteger a ese turista. Lo que te decía antes también de la Comuna 13. Si yo veo que mi madre se beneficia de la actividad turística y le ayuda a cuidar a mis hermanos, ¿qué opción voy a tomar yo si es que tengo la opción de ser un delincuente o también trabajar por ese lado si es que los valores se trabajan? Y ahí vamos también con la educación. Pero bueno, y esos valores que hay que trabajar desde casa. Sin embargo, si es que yo veo que mi comunidad empieza a proteger al visitante porque empieza a generarle un beneficio como tal, estamos haciendo que ese proyecto de innovación pueda ser más aterrizable, involucrando también a la población y a la sociedad como tal. La inspiración no llega por sí sola, hay que buscarla. Y qué mejor compañero que un buen café. Desde la región de San Ignacio de Cajamarca, situada a más de 1200 metros sobre el nivel del mar, florece un café orgánico de calidad excepcional, Café Narela. Ya sea al despertar, durante el trabajo o al finalizar la tarde, los granos de Narela nos ofrecen un cuerpo suave, una acidez brillante y un delicioso sabor a chocolate y frutas tropicales, que despertarán todas las ideas que llevamos dentro. Narela nos permite estar en armonía con nuestro cuerpo por su mayor contenido de antioxidantes que el café convencional y por su forma de cultivo libre de productos químicos dañinos para la salud. Café Narela está diseñado para deleitar tus sentidos y despertar tu pasión por el café de especialidad peruano. Para todos esos momentos donde buscamos inspiración, Café Narela está para acompañarnos, porque una buena taza de café lleva la inspiración. Encuéntralo hoy mismo en narelacafé.com. Café Narela, orgulloso auspiciador de Viajeros Frecuentes. Por otro lado, el empresario, ¿no? La importancia generacional. Generalmente los empresarios, que muchos de ellos además podrían ser empíricos, a veces son reacios a entender las nuevas tecnologías. El cambio generacional, ¿no? La importancia de poder entender y adoptar esas tecnologías. El empresario, que en muchos casos ha sido un emprendedor y puede haber sido incluso empírico y con un gran valor haber llegado a donde ha llegado, también responde a la generación que le corresponde tecnológicamente. Si vemos más o menos a los empresarios que manejan las grandes empresas, corporaciones, estamos hablando de repente de personas que están actualmente entre los 30 a 70 años, incluso cuando se trata de propietarios, ¿no? Que manejan empresas familiares y otras que puedan estar trabajando. Sin embargo, ahí hay una mezcla generacional que debe entenderse. Y sobre todo cuando, por ejemplo, las direcciones de gremios, de asociaciones
o estos grandes directores también de sus empresas están más tirados a ese rango de los 70, que no son los gestores como tal. Les cuesta entender de repente a su gerente cuando les dice tenemos que implementar una nueva estrategia digital o trabajar un tema tecnológico diferente. Porque dicen, no, mira, yo he hecho todo esto como emprendedor con mis manos, no me vas a venir a decir acá de que hacer una promoción en el celular me va a atraer gente, ¿no? Y es que es eso, es entender la tendencia y entender a tu consumidor. ¿De quién estamos hablando de consumidor? Hablaba la semana pasada con un prospecto de cliente que nos decía, mira, mi segmento son personas que están de los 40 a 70 años y desde hace 20 años que establecimos ese segmento es en el que nos queremos mover. Y ahí está. Está bien, es tu segmento de 40 a 70 años, que hace 20 años lo estableciste como un objetivo. Hace 20 años, ese cliente que él tenía de 40 a 70 años estaba en la generación, era un baby boomer con de repente algunos rezagos de X que estaba saliendo como generación. Y su cambio y entendimiento digital era completamente diferente a su cliente que ahora de 40 años es un millennial y su X está entre ya casi el borde de los 70 años. Así es. ¿No? Entonces, ese cambio que hay en esos 20 años que ese empresario creyó que su fórmula era la correcta, ha cambiado en la forma de consumo de ese cliente que él tiene ahora de 40 a 70 años. No es el mismo que tenía antes de 40 a 70 años. Totalmente. Cambios en la forma, hábitos, patrones de consumo. Totalmente. Así es. No, yo siempre toco este ejemplo, Carlos, y de repente suena pesado para alguien que me haya escuchado alguna charla. Pero yo de chico he crecido con todas esas restricciones de no te subas al carro de un extraño, no entres a la casa de un extraño, no salgas con extraños, ¿no? Esa ha sido la formación generacional que hemos tenido. De todas maneras. Y de un momento a otro nos encontramos con que todo el mundo está con, voy a ver si salgo con este chico o esta chica que conoció en la aplicación, y la confianza le estamos delegando al dato. No te subas a carro un extraño y nos subimos a Uber, a InDrive, a Cabify y a las diferentes aplicaciones. No te metas a casa de un extraño y ocupamos Airbnb y otros sistemas que también ofrecen residencias. El Couchsurfing también, que tuvo un impacto fuertísimo hace unos 10 años, por ejemplo, ¿no? Y que era un tema de innovación brutal. Entonces, ese consumidor que tienes ya no es el mismo consumidor que tenías antes. Entonces, el empresario tiene que entender eso. Porque él puede seguir pensando de que ese consumidor en su mente sigue comportándose como lo hacía el de hace 20 años. Esa mente del consumidor ha innovado, ¿no es cierto? Ha cambiado, ¿no? Tiene de alguna u otra forma otras necesidades, ¿no? De todas maneras. Entonces, por supuesto, bien como dices, el empresario tiene que saber oportunamente leer estos cambios generacionales para poder adaptar y adecuar, nuevas líneas estratégicas de su organización, porque si no cambia, no innova. El que no innova muere, digamos, hoy por hoy en el mundo en que nos movemos. Ahora bien, Cristian, ya, digamos, redondeando y finalizando lastimosamente esta tan agradable charla, quería por allí preguntarte, en tu criterio, hoy por hoy, ¿cuál pudiera ser el país o los países, ¿no?, que se muestran como líderes en innovación turística en Latinoamérica? No nos vayamos a más allá, pero en Latinoamérica, en tu criterio, ¿quién es, cuál es o cuáles serían estos países? Mira, Carlos, la oportunidad de innovación en Latinoamérica es súper amplia, ¿ya? Porque no tenemos nunca una posición de confort. Siempre estamos enfrentándonos a crisis económicas, a crisis sociales, a crisis naturales. Entonces estamos constantemente vulnerabilizados por todo lado. Al latinoamericano solo le queda una cosa en su vida: ser innovador o ser innovador. En realidad no hay otra forma de vivir en Latinoamérica. La posición de confort nunca ha sido nuestro privilegio, ¿no? Como empresarios, como países, en realidad nunca lo ha sido. Entonces yo creo que todos los países primero tienen una gran oportunidad de innovación. Lo hemos demostrado como peruanos en la gastronomía. Lo hemos demostrado además con el desarrollo de una marca que ha sido una marca innovadora en su momento cuando se lanzó y que sigue prevaleciendo en este momento dentro del ideal del usuario. La marca Perú ha seguido generando un impacto y sigue generando un impacto interesante si es que hablamos de también cómo se ha manejado la innovación.
Campañas en Perú como ¿Y tú qué planes?, por ejemplo, que están dedicadas al turismo, a reactivar el turismo interno y que han generado también el desarrollo de nuevos destinos, pueden hablarnos de innovación. Pero si hablamos de quiénes la están empezando o quiénes la están capitalizando mejor, porque nuevamente la innovación creo que la tenemos todos los latinoamericanos. Es decir, las diferentes oportunidades, zonas. como bien dices, disculpa que te interrumpa, están allí. Ahora, ¿quién las aprovecha? ¿Quién las materializa? Y volvemos un poco a aquello del dicho al hecho, ¿no? O del un poco más allá del marketing, a quién efectivamente capitaliza esas grandes oportunidades de innovación en el sector turístico hoy en día. Podríamos dar algunos ejemplos, más que solo hablar de un país para decir que es el más innovador, porque en realidad hay países que están haciendo huellas innovadoras importantes, como las que mencioné de Perú. Muy bien. Podemos relatar de repente después de la pandemia cuáles han sido las reacciones de innovación que han tenido muchos países. O sea, México tiene una explosión brutal que ya lo convierte en una potencia del turismo. Yo no creo que haya un país actualmente en Latinoamérica que pueda medirse con México. O sea, al nivel de lo que han hecho en explotar su cultura, sus tradiciones, la tecnología misma. México es un país súper pujante y que tiene cosas de innovación en diferentes temas culturales, sociales y tecnológicos como tal, que lo han puesto en la posición donde se encuentra ahora. Y además con unas campañas de marketing positivísimas, aprovechando también todo este tema del marketing de cine, bueno, de la industria cinematográfica y todo esto que ha posicionado a México. Muy bien. República Dominicana, recordemos además que durante la pandemia México no cerró del todo como destino, ¿no? Y República Dominicana creo que fue el primer país en abrir. Y podemos ahora nombrar a esos dos como los líderes en desarrollo y crecimiento en turistas, junto con una Argentina que también tiene un crecimiento muy alto en turistas, como turismo receptivo. Creo que República Dominicana tuvo un gran apoyo de la Organización Mundial del Turismo saliendo de la pandemia y tomaron muy buenas decisiones para hacer, por ejemplo, la primera guía de inversiones en Latinoamérica. Creo que eso fue importante para poder también delinear el desarrollo de República Dominicana dentro de sus líneas de sostenibilidad, porque ya salían de ser solo esa visión del turismo masivo a también pensar en sus comunidades y lo han capitalizado o lo están capitalizando de alguna forma importante. Su crecimiento lo muestra, ¿no? Y sobre todo el cambio también en muchos segmentos que hay. Costa Rica y el tema de sostenibilidad, el tema de la innovación, de involucrar a la población y al visitante en pensar en verde, en sostenible, creo que ha sido un hito importante también para hablar de sostenibilidad a nivel de región. Lo que viene siendo El Salvador con la seguridad turística. Sé que hay muchos temas ahí que podrían entrar a grandes discusiones sobre el tema de recursos humanos y todo. Sin embargo, el pacificar un país y darle a ese visitante la oportunidad de caminar tranquilo y sobre todo a su población es algo que no tiene precio. Así ¿no? es. Y de repente no es innovación, pero veamos qué cosas están haciendo también en El Salvador. Yo creería que sí, están innovando, están haciendo las cosas diferentes, ¿no? Están produciendo un beneficio, un mejor beneficio a la comunidad, al país en general, a los visitantes. Sin duda es innovación. Así es. Y la adopción del Bitcoin, ¿no? Que, mira, le han tirado todo tipo de piedras y tomates a Bukele cuando ha empezado a hablar del Bitcoin. Ahora se han puesto el propósito de comprar un Bitcoin diario como país para que se vuelva completamente inaccesible el Bitcoin. Entonces, el hecho de involucrar tecnologías como la blockchain, tener una regulación clara. Panamá, por ejemplo, es uno de esos países que a mí me sorprende porque es un pequeño destino que tiene una gran oportunidad de desarrollo. ¿Qué conocen de Panamá la mayoría de personas? El Canal de Panamá, por ahí el Casco Viejo de Panamá, por ahí las islas de San Blas. Sin embargo, el interior de Panamá es un territorio increíble para explorar y lleno de sostenibilidad. Es un país carbono neutral, para empezar. Y por otro lado, que sacó el plan maestro sostenible de turismo en su desarrollo, que ya al hablar de empezar a implementar la sostenibilidad, desarrollar comités turísticos para empezar a generar esas estructuras de gestión de las que hablábamos de gobernanza, yo creo que van a dar mucho que hablar en Panamá en unos años sobre cómo va a empezar a venderse el turismo panameño. Y Colombia, porque no podemos dejar de lado Colombia y ese crecimiento y desarrollo que están teniendo. Claro, tiene una madrina fantástica que es Natalia Bayona dentro de las Naciones Unidas Turismo.
Sin embargo, creo que Natalia se ha mostrado siempre abierta a poder hacer cosas con todos. Han sacado también la ley de inversión en Ecuador, por ejemplo, lamentablemente tan golpeado Ecuador. Pero sin embargo, Colombia ha capitalizado brutalmente con temas de innovación. Desde sus desarrollos de marca, muchas veces muy criticados por los desarrolladores de branding que dicen que ha aprovechado una imagen negativa para promocionarse, cuando por ejemplo han sacado marcas como Colombia es Pasión, cuando se hablaba muchísimo del tema del tráfico sexual en Panamá, en Colombia, o del turismo sexual. O el poder hablar, por ejemplo, del único riesgo es que te quieras quedar, ¿no? Sí. Con campañas como esas, que han sido significativas para Colombia, y a pesar de esa crítica, ¿no? Han empezado a generar una transformación en Colombia. Y tenemos ahora competencias de turismo rural dentro de Colombia, con Naciones Unidas. Se muestran áreas de innovación brutales como Medellín, Bogotá, que fueron además certificados como destinos turísticos inteligentes. Podría empezar a trabajar el tema de datos, el tema de ver cómo trabajar con la comunidad, el tema de trabajar temas de accesibilidad y todo lo que cumplen estos parámetros de un destino turístico inteligente. Creo que esos son los grandes capitalizadores que hay del turismo o la innovación en Latinoamérica. No dejaría atrás Chile. Sin embargo, Chile es mucho más reservado, pero es muy estratégico Chile. Chile, yo siempre lo he visto como el que está mirando cómo hacen las cosas y perfeccionándolas constantemente. Y tienen sistemas de gestión increíbles, tienen una gran preocupación por sus pueblos indígenas, en el desarrollo de plataformas de turismo, de poder entender, por ejemplo, en el turismo, de que el turismo indígena es un segmento que merece la atención como tal. Porque si metemos el turismo rural o el turismo rural comunitario dentro de la misma bolsa, perdemos estadísticas y datos para también poder medir un segmento importante en desarrollo, que es el turismo indígena, y al que tenemos que darle una personalidad propia y inclusión como tal. Y Latinoamérica tiene ese segmento, ¿no? Entonces deberíamos de ponerle mucha atención a esa inclusión como innovación y también como un proyecto justo de equidad e inclusión entre nuestros pueblos y de honrar nuestra diversidad como seres humanos, ¿no? Así es. Cristian, ha sido para mí, y estoy seguro que para todos aquellos que nos ven y nos escuchan, una conversación fascinante. Cada vez que yo converso contigo, de verdad, aprendo mucho y es un gusto escucharte siempre, ¿no? Y compartir ideas por ahí. Ahora, antes de finalizar, te voy a hacer una serie de preguntas cerradas. Si puedes responderla con una palabra, está bien. Si no, por ahí a completa libertad, ¿no? Perfecto. A ver, en una palabra, ¿cómo te defines? Innovador. ¿Y cómo defines la innovación en una palabra? Conciencia. Como viajero frecuente que eres, de todas maneras, por tus múltiples ocupaciones profesionales, ¿cuál es un destino en el Perú al que siempre volverías? Me agarras al corazón. Hay una palabra, no seas malo. Adelante. Yucay. ¿Quieres desarrollar por qué Yucay? Porque es un lugar que está relacionado a mis emociones, a mi cultura, a mi tradición, ¿no? A todo lo que he aprendido y que puedo en la vida profesar como tal, ¿no? Porque ha sido además la capital del Valle Sagrado de los Incas desde la época inca. Es un pueblo hermoso, lleno de naturaleza exuberante, de la mano del hombre trabajando en sostenibilidad. Es un ejemplo de la sostenibilidad, por ejemplo, Yucay. Y se conserva todavía como una joya dentro del Valle Sagrado de los Incas. Está muy arraigado además a mi historia familiar, así que sí, Yucay es uno de sería el sitio, no por turismo, sino por vida, al que siempre volveré. Y si hablamos de un destino en el exterior, ¿a cuál siempre regresarías? ¡Qué maldad de pregunta! Ljubljana, Eslovenia. ¿El calor del verano o el frío del invierno? ¿Qué prefieres? El calor del verano, creo. Muy bien. ¿Prefieres cuando viajas de placer visitar grandes ciudades o pueblos pequeños? Que son preguntas difíciles de responder en una palabra, pero me gustan las grandes ciudades por todo lo que representan culturalmente y sintetizado. O sea, tú te vienes a Lima y tienes una síntesis del Perú. Sin embargo, el disfrutar la cultura, el país, solo lo vas a hacer pues con las personas, y la autenticidad la vas a encontrar sobre todo en los destinos rurales, en los destinos pequeños. ¿Tu plato preferido de comida peruana?
La causa. La internacional. Una pasta aglio, olio, peperoncino. Mira. Lo más sencillo del mundo. A ver, ¿el vino español, el whisky escocés o el pisco peruano? El vino español. Cristian, ha sido todo un gusto tenerte el día de hoy acá en Viajeros Frecuentes. Agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación. ¿Te puedo robar un minuto? Claro. Disculpe. Solo quiero invitarlos a revisar la página de smart-thc.com y puedan ver un poco cómo estamos nosotros tratando de precisamente acortar esas brechas de innovación con diferentes programas que tenemos para empresas, para profesionales, para destinos turísticos. Muchas gracias. Y gracias, Carlos, también por la invitación. Ha sido fantástico estar con ustedes esta mañana. Un gusto, Cristian. Seguramente nos vamos a volver a ver. Seguro que sí. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos, por vernos. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Y por favor, comenten sobre la entrevista y el contenido que hoy hemos tratado. Nos vemos en un próximo episodio de Viajeros Frecuentes.